Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las bacterias anaerobias, esas que no forman esporas. Un mundo fascinante. Miles de millones de estos pequeños organismos viven en nuestra piel y en las superficies mucosas de nuestro cuerpo. Una verdadera jungla microscópica, ¿no? Sin duda. Para este viaje, usaremos como guía un libro de texto clásico de microbiología médica. ¿Listos para explorar? Completamente. Nuestro objetivo hoy es comprender el papel de estas bacterias, que a menudo pasan desapercibidas en nuestra salud. Exacto. Veremos cómo pueden ser colonizadores pacíficos y, a veces, causar infecciones. Y, por supuesto, cómo la medicina aborda esta dualidad. Un tema muy relevante. Aunque muchas de estas bacterias solo causan problemas cuando tienen la oportunidad, es fundamental conocer sus características generales. Totalmente de acuerdo. Y, por supuesto, haremos una parada especial en Bacteroides fragilis, una bacteria con sus propias peculiaridades que no podemos ignorar. Una bacteria digna de un capítulo aparte. Comencemos nuestra exploración con los cocos grampositivos anaerobios. Un grupo que ha pasado por una interesante reorganización, ¿verdad? Cierto. Antes, casi todos se clasificaban como Streptococcus. Un cajón desastre, podríamos decir. Pero la ciencia avanza y con herramientas más precisas como la secuenciación de genes, hemos podido diferenciarlos mejor. La secuenciación de genes nos permite identificar las bacterias por su código genético único como una huella dactilar. Exacto. Y gracias a esto, muchos de estos cocos han encontrado nuevos hogares taxonómicos. Lo interesante es que para quienes nos escuchan y para los médicos en la práctica, no siempre es necesario conocer el nombre exacto de cada bacteria. ¿En serio? Saber que son cocos anaerobios suele ser suficiente para tomar decisiones terapéuticas. Qué práctico. Entonces, ¿dónde suelen residir estos pequeños organismos? Son colonizadores habituales de la boca, el tracto gastrointestinal, el tracto genitourinario y la piel. Una amplia distribución. El problema surge cuando se desplazan de estos sitios y colonizan áreas que normalmente son estériles. Como si se colaran en una fiesta exclusiva. Buena analogía. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estos desplazamientos problemáticos? Claro, si se desplazan desde la parte superior de las vías respiratorias, pueden causar sinusitis o incluso infecciones pulmonares. Eso suena serio. Desde el intestino, pueden provocar infecciones intraabdominales. Vaya. Y las que residen en el tracto genitourinario pueden ser responsables de endometritis, abscesos pélvicos o salpingitis. Un verdadero dolor de cabeza. Sin duda. Y si se desplazan desde la piel, pueden causar celulitis o infecciones de tejidos blandos. Un auténtico viaje por el cuerpo. Incluso pueden invadir el torrente sanguíneo y desde allí infectar huesos y órganos sólidos. Diagnosticarlas en el laboratorio debe ser todo un desafío. Lo es. Hay varios retos. Cuéntanos más. Primero, debemos evitar contaminar la muestra con la flora anaerobia normal de la piel o las mucosas. Claro, no queremos falsos positivos. Exacto. La muestra debe transportarse en un ambiente sin oxígeno para que estas bacterias que odian el oxígeno no mueran en el camino. Un viaje de primera clase para estos pequeños VIPs. Y luego en el laboratorio se cultivan en medios enriquecidos, también sin oxígeno, durante 5 a 7 días. Paciencia es la clave. Sin duda. Y aún hay más. Algunos estafilococos y estreptococos, que en realidad no son anaerobios estrictos, pueden crecer inicialmente en condiciones anaerobias. ¿En serio? Sí, lo que podría llevar a una confusión inicial. Pequeños embaucadores. Pero estas bacterias, si les damos un poco de oxígeno con dióxido de carbono, crecerán felices, lo que nos revela su verdadera naturaleza. Un truco para desenmascararlos. ¿Y qué hay de los antibióticos? Son difíciles de eliminar estos cocos. En general son sensibles a las penicilinas y a los carbapenems. Buenas noticias. También tienen una sensibilidad intermedia a algunas cefalosporinas de amplio espectro, clindamicina, eritromicina y tetraciclinas. Un buen arsenal. Pero, como todas las bacterias anaerobias, son resistentes a los aminoglucósidos. Un punto a tener en cuenta. ¿Y cuál es la estrategia habitual para tratar las infecciones que causan? Si la infección es monomicrobiana, es decir, causada por una sola de estas bacterias, se puede considerar un tratamiento específico. Ya veo. Pero, como muchas veces las infecciones son polimicrobianas, con bacterias que necesitan y no necesitan oxígeno. Un auténtico cóctel bacteriano. Exacto. En esos casos se suelen usar antibióticos de amplio espectro que cubran ambos tipos de bacterias. Una estrategia más amplia para una situación más compleja. Pasemos ahora a los bacilos grampositivos anaerobios. Parece que hay mucha diversidad en este grupo. Totalmente. Hay bacterias que pueden vivir con o sin oxígeno y otras que solo pueden vivir sin él. Un grupo adaptable. Todos ellos colonizan nuestra piel y mucosas.
Y hay algunos que causen problemas con más frecuencia que otros. Sí, algunos géneros son patógenos oportunistas conocidos, como Actinomyces, Mobiluncus, Lactobacillus y Cutibacterium. Cutibacterium, antes conocido como Propionibacterium, ¿verdad? Exacto. Mencionaste también Bifidobacterium y Eubacterium. ¿Cuál es su papel en todo esto? Generalmente se consideran contaminantes con poca capacidad de causar enfermedades. Bien, empecemos por Actinomyces. Tienen una historia curiosa, ¿verdad? Sí. Al principio se pensaba que eran hongos, de ahí el nombre de la enfermedad que causan actinomicosis. Curioso. Pero en realidad son bacterias, son bacilos grampositivos que pueden crecer con o sin oxígeno. Y ojo, no se tiñen con la tinción ácido-alcohol resistente, ¿Y eso qué significa? que podemos diferenciarlos de otras bacterias similares, como Nocardia, que sí se tiñen con esa tinción. Un detalle importante para el diagnóstico. ¿Qué otras características tienen? Crecen lentamente en el laboratorio y suelen causar infecciones crónicas que se desarrollan a lo largo del tiempo. Pacientes y persistentes. En las muestras clínicas y en los cultivos suelen formar filamentos, como pequeños hilos. Y eso no los hace parecer aún más a hongos. Lo sé. Pero, como decía, carecen de ciertas estructuras típicas de los hongos, se reproducen de forma diferente y son sensibles a la penicilina, pero no a los antifúngicos. Evidencias contundentes de su naturaleza bacteriana. ¿Y dónde les gusta vivir normalmente? Colonizan la parte superior de las vías respiratorias, el tracto gastrointestinal y el tracto genital femenino, Bastante extendidos. pero no suelen encontrarse en la piel. Interesante. Y no son muy agresivos, solo causan enfermedades cuando se rompe la barrera mucosa por un traumatismo, una cirugía o una infección. Oportunistas, podríamos decir. Exacto. Y las infecciones que causan son endógenas, es decir, provienen de nuestro propio cuerpo. No se transmiten de persona a persona ni suelen ser de origen externo. Hablemos un poco más de la actinomicosis. Mencionaste unos gránulos de azufre. Suena intrigante. La actinomicosis se caracteriza por la formación de lesiones granulomatosas crónicas con supuración y la formación de tractos sinusales. Un proceso bastante complejo. Los gránulos de azufre son unas pequeñas masas visibles a simple vista, amarillentas o anaranjadas, formadas por filamentos bacterianos unidos por calcio y fosfato. Casi como pequeñas piedras preciosas. La zona de supuración está rodeada por tejido de granulación fibroso, lo que le da una consistencia dura, leñosa. Imagino que diagnosticarla en el laboratorio puede ser complicado. Lo es. Hay que tener cuidado de no contaminar la muestra con actinomyces de las mucosas. Ya lo hemos aprendido. Y como se concentran en los gránulos de azufre, hay que tomar una buena cantidad de muestra para encontrarlos. No escatimar en material. Si se ven los gránulos, se aplastan entre dos portaobjetos, se tiñen y se observan al microscopio. Un trabajo meticuloso. Y por supuesto hay que cultivarlos en condiciones anaerobias. Paciencia. Pueden tardar hasta 2 semanas o más en crecer. Eso sí que es lento. ¿Y qué aspecto tienen las colonias? Al principio son blancas, con una superficie abultada. Y luego, Con el tiempo, se vuelven irregulares, con un aspecto que recuerda a un diente molar. qué curioso. ¿Y si se encuentran en un hemocultivo? Hay que ser cautos, ya que la mayoría de las veces se trata de una bacteriemia transitoria, sin importancia clínica. Un falso positivo. Exacto. ¿Y cómo se trata la actinomicosis? Una infección tan persistente. El tratamiento implica drenar el pus o eliminar el tejido infectado quirúrgicamente junto con una terapia antibiótica prolongada. Un enfoque multidisciplinar. Los actinomyces son casi siempre sensibles a la penicilina, que es el fármaco de primera elección. Un clásico. También son sensibles a los carbapenems, macrólidos y clindamicina. Un buen arsenal. La mayoría son resistentes al metronidazol y la tetraciclina tiene una actividad variable. Importante saberlo. Si la infección no responde al tratamiento, hay que buscar focos no drenados. Un recordatorio importante. En general, la respuesta al tratamiento es buena, incluso con una afectación extensa. Buenas noticias. Mantener una buena higiene bucal y usar profilaxis antibiótica en ciertos procedimientos puede ayudar a prevenir estas infecciones. Prevención es la clave. Pasemos ahora a Lactobacillus. Los conocemos por su papel en la salud intestinal, pero pueden causar problemas en otras partes del cuerpo. Las especies de lactobacillus son bacilos que pueden crecer con o sin oxígeno. Versátiles. Forman parte de la flora normal de la boca, el estómago, los intestinos y el tracto geniturinario. Una amplia distribución. Se aíslan con frecuencia en urocultivos y hemocultivos. En serio. Sí, pero hay que tener en cuenta que en los urocultivos suelen ser contaminantes, ya que colonizan la uretra, Falsas alarmas. y no que se envíen en la orina. Entonces, ¿cuándo se consideran patógenos? Suelen causar problemas en 3 situaciones.
una bacteriemia transitoria de origen geniturinario, endocarditis y sepsis en pacientes inmunocomprometidos. Situaciones delicadas. Es importante mencionar que algunas cepas de lactobacilos usadas como probióticos se han asociado a sepsis en pacientes inmunocomprometidos, aunque es raro. Un recordatorio de que incluso las bacterias buenas pueden causar problemas en determinadas circunstancias. Exacto. Es difícil tratar las infecciones por lactobacillus. Tratar la endocarditis y las infecciones en pacientes inmunocomprometidos puede ser complicado, ¿Por qué? porque son resistentes a la vancomicina y muchos antibióticos solo los inhiben, pero no los matan. Un reto terapéutico. A menudo se necesita una combinación de penicilina con un aminoglucósido para lograr una actividad bactericida. Una estrategia más agresiva para un enemigo resistente. Hablemos ahora de Mobiluncus. Tienen una morfología peculiar, ¿verdad? Sí, son bacilos curvados que solo crecen en ausencia de oxígeno. ¿Y qué los hace especiales? Al teñirlos con la tinción de Gram pueden parecer Gram variables o Gram negativos. Un poco confusos. Pero, a pesar de su apariencia, se consideran Gram positivos por su pared celular, su falta de endotoxina y su sensibilidad a ciertos antibióticos. Las apariencias engañan. Son bacterias exigentes y crecen lentamente incluso en medios enriquecidos. Paciencia, paciencia. ¿Cuál es su importancia clínica? De las 2 especies de Mobiluncus, M. curtisi se asocia a la vaginosis bacteriana. Se encuentra en grandes cantidades en mujeres con esta condición, pero no en mujeres sanas. Un marcador útil. Su presencia al microscopio ayuda al diagnóstico, aunque su papel en la patogénesis de la vaginosis aún no está del todo claro. Más investigación en camino. Pasemos ahora a Clytibacterium, antes conocido como Propionibacterium. El cambio de nombre es relativamente reciente, de 2016. Cierto. Pero ambos nombres siguen usándose, especialmente para C. acnes. La bacteria del acné. Exacto. Son pequeños bacilos gram positivos que a menudo forman cadenas cortas o grumos. ¿Y dónde se encuentran normalmente? Se encuentran en la piel, la conjuntiva, el oído externo, la orofaringe y el tracto genital femenino. A diferencia de actinomyces. Un dato importante. También se aíslan con frecuencia en hemocultivos, pero suelen ser contaminantes de la piel durante la extracción de sangre. Falsas alarmas. Y su papel en el acné es bien conocido. Acnes produce sustancias que atraen a los leucocitos, las células de defensa. ¿Y eso qué provoca? Los leucocitos, al intentar eliminar la bacteria, liberan enzimas que causan inflamación local, lo que da lugar a las lesiones del acné. Un mecanismo complejo. Es fácil cultivarlos en el laboratorio. Crecen en la mayoría de los medios de cultivos, aunque pueden tardar de 2 a 5 días. Paciencia. Hay que tener cuidado con la contaminación. Y al interpretar los resultados es importante tener en cuenta el contexto clínico. Por ejemplo, la presencia de un catéter u otro cuerpo extraño. Exacto. Y es importante recordar que el acné no está relacionado con la falta de higiene. Totalmente. El problema está en los folículos pilosos, por lo que el tratamiento suele ser tópico, con peróxido de benzoilo y antibióticos como eritromicina o clindamicina. Efectivo y directo al grano. Finalmente, mencionaste Bifidobacterium y Uveobacterium. ¿Tienen alguna relevancia clínica? Se encuentran en la orofaringe, el intestino grueso y la vagina. Una amplia distribución. Pero suelen ser contaminantes sin importancia clínica. Bien. Para considerar los patógenos, habría que aislarlos repetidamente en grandes cantidades y descartar la presencia de otros patógenos. Un criterio estricto. Hemos cubierto los bacilos gram positivos. ¿Qué hay de los cocos gram negativos anaerobios? Son poco frecuentes en clínica, solo se aíslan como contaminantes en la mayoría de los casos. Un grupo poco problemático. Beyunengia es el género más común en la boca, pero representa menos del 1% de los anaerobios en muestras clínicas. Un porcentaje minúsculo. Los otros géneros se aíslan aún más raramente. Bien. Pasemos entonces a los bacilos gram negativos anaerobios. Este sí que parece un grupo importante. Sin duda, los géneros más importantes son Bacteroides, Fusobacterium, Porphyromonas y Prevotella. Nombres que resuenan en el mundo de la microbiología. Son las bacterias predominantes en la mayoría de las superficies mucosas, superando en número a las bacterias aerobias entre 10 y 1000 veces. Una auténtica multitud. Y aunque son muy diversos, la mayoría de las infecciones son causadas por un número relativamente pequeño de especies. Interesante. Y Bacteroides fragilis es un nombre que no deja de aparecer. Bacteroides fragilis es la especie más importante del género Bacteroides, que incluye más de 100 especies y subespecies. Un género numeroso. Una característica común a muchas especies de bacteroides es que la bilis estimula su crecimiento. Curioso. En la tinción de Gram, los bacteroides pueden tener formas y tamaños variables. Geomórficos, ¿verdad? Exacto. Otros bacilos gram negativos anaerobios pueden ser muy pequeños, como Porphyromonas y Prevotella, o alargados, como Fusobacterium.
Diversidad morfológica. La mayoría se tiñen débilmente con la tinción de Gram, por lo que hay que observar las muestras con atención. Un ojo experto. B. fragilis crece rápidamente en el laboratorio, pero otros bacilos gram negativos anaerobios son más exigentes y pueden tardar más de 3 días en crecer. Paciencia. ¿Qué nos dice la fisiología y la estructura de bacteroides sobre su capacidad de causar enfermedades? Los bacteroides tienen una pared celular típica de las bacterias gram negativas. Con su lipopolisacárido, o LPS. Correcto. Pero el EPS en bacteroides tiene poco o ninguna actividad de endotoxina. ¿En serio? Sí, a diferencia del EPS de las bacterias gram negativas aerobias, que es una potente señal de alarma para nuestro sistema inmune. Un detalle importante. Entonces, ¿cómo inician las infecciones si su endotoxina no es muy potente? B. fragilis. Otras especies de bacteroides y porfiromonas gingivalis se adhieren a las células epiteliales y a moléculas de la matriz extracelular a través de fimbrias. Un primer paso crucial. Las fimbrias de P. gingivalis también inducen la producción de citocinas proinflamatorias. Activando la respuesta inflamatoria. B. fragilis y prebotella melaninogénica se adhieren a las superficies peritoneales gracias a su cápsula de polisacárido. Una ventaja para la colonización. Esta cápsula también tiene propiedades antifagocíticas, lo que significa que dificulta que los fagocitos los engullan. Un mecanismo de evasión. La cápsula es un factor de virulencia muy importante para B. fragilis. Anotado. Los ácidos grasos de cadena corta que producen durante su metabolismo también inhiben la fagocitosis y la muerte intracelular. Un doble golpe a las defensas. Y algunas especies de porfiromonas y prebotella producen proteasas que degradan las inmunoglobulinas. Desarmando aún más al sistema inmune. Además, la mayoría de los anaerobios patógenos pueden tolerar el oxígeno gracias a la producción de enzimas como la catalasa y la superóxido dismutasa. Pequeños supervivientes. Y por último, algunas cepas de B. fragilis producen una enterotoxina termolábil que causa diarrea. Un factor de virulencia adicional. Esta enterotoxina altera las células del epitelio intestinal e induce la secreción de IL-8, una citocina proinflamatoria. Un mecanismo complejo para un síntoma común. ¿Y cuál es la epidemiología de estas infecciones? ¿De dónde vienen, principalmente? Como hemos mencionado, los anaerobios colonizan nuestro cuerpo en grandes cantidades, contribuyendo al equilibrio de la flora normal. Un papel fundamental. Ayudan a prevenir la colonización por patógenos, participan en la digestión y estimulan el sistema inmunitario. Unos vecinos beneficiosos. El problema surge cuando se desplazan de su nicho ecológico normal a sitios estériles debido a traumatismos o enfermedades. Un cambio de aires no siempre es positivo. Las infecciones que causan suelen ser polimicrobianas, con una mezcla de diferentes bacterias. Una auténtica fiesta bacteriana. Pero en el tejido infectado suele haber un predominio de las bacterias más importantes. Una selección natural. Por ejemplo, B. fragilis se asocia a infecciones pleuropulmonares, intraabdominales y genitales. Un patógeno versátil. Aunque solo representa una pequeña parte de la flora del colon y rara vez se aísla en otros sitios de individuos sanos. Curioso, ¿cuáles son algunas de las enfermedades más comunes que causan estos bacilos gram negativos anaerobios? En el tracto respiratorio, casi la mitad de las sinusitis y otitis crónicas y casi todas las periodontitis involucran anaerobios gram negativos. Un grupo importante en infecciones respiratorias. Los géneros más frecuentes son prebotella, porfiromonas, fusobacterium y bacteroides no fragilis. ¿Un reparto estelar? En los abscesos cerebrales, que a menudo se asocian a sinusitis u otitis crónica por extensión directa. Una complicación seria. O a diseminación hematógena, que puede dar lugar a múltiples abscesos. Aún peor. Los anaerobios más frecuentes son prebotella, porfiromonas y fusobacterium, junto con cocos anaerobios y aerobios. Una mezcla explosiva. En las infecciones intraabdominales, los anaerobios están presentes en prácticamente todas. Un componente casi universal. B. fragilis es el más frecuente, seguido de B. teta-iota omicron, B. melaninogénica y cocos gram positivos anaerobios y aerobios. Un equipo diverso. En las infecciones ginecológicas, una mezcla de anaerobios causa vaginitis, enfermedad inflamatoria pélvica, abscesos, endometritis e infecciones de heridas quirúrgicas. Un amplio espectro de problemas. B. vivia y P. discens son importantes, y B. fragilis es frecuente en los abscesos. Más nombres para la lista. En la piel y los tejidos blandos, los anaerobios gram negativos no son flora normal. A diferencia de Peptostreptococcus y Cutibacterium. Exacto. Suelen introducirse por mordeduras o traumatismos. Un punto de entrada. Pueden colonizar la piel sin causar enfermedad o progresar a infecciones graves como la mionecrosis. Una infección devastadora. P. fragilis es la bacteria más frecuente en las mionecrosis. Otro punto para B. fragilis. En la bacteriemia, los anaerobios son menos frecuentes que antes, probablemente por el uso de antibióticos de amplio espectro. Un cambio positivo. Pero B. fragilis sigue siendo el aislado más común.
siempre presente. Y por último, la enterotoxina de bifragilis causa gastroenteritis, principalmente en niños pequeños, aunque también puede afectar a adultos. Un patógeno multifacético. Diagnosticar a estos anaerobios gram negativos en el laboratorio parece un auténtico reto. Lo es. La microscopía puede ser útil, aunque la tinción de gram puede ser débil o irregular. Un arte para expertos. La presencia de bacilos gram negativos pleomórficos puede ser una pista. Un indicio valioso. Para cultivarlos, la muestra debe recogerse y transportarse sin oxígeno. Evitar el contacto con el aire a toda costa. Debe inocularse rápidamente en medios de cultivo específicos para anaerobios e incubarse en anaerobiosis. Un proceso delicado. Es crucial evitar la contaminación con la flora de las mucosas adyacentes y mantener la muestra húmeda. Atención a los detalles. La mayoría de los bacteroides crecen en 4 y 8 horas, pero otros pueden tardar más. Paciencia. En las infecciones polimicrobianas puede ser difícil aislar todas las bacterias importantes. Un desafío adicional. Los medios selectivos, como los que contienen bilis, ayudan a recuperar anaerobios importantes. Una herramienta útil. Tradicionalmente se identificaban mediante pruebas bioquímicas, pero ahora se usan técnicas moleculares como la secuenciación del gen 16S-RRR Tecnología de vanguardia. y la espectrometría de masas que analiza las proteínas bacterianas se está convirtiendo en el método de elección. Un avance prometedor. ¿Y qué hay del tratamiento, la prevención y el control de estas infecciones? El tratamiento de las infecciones graves suele combinar antibióticos con drenaje quirúrgico o desbridamiento. ¿Un enfoque combinado? Muchos anaerobios gram negativos, incluyendo el grupo B fragilis, muchas especies de Prevotella y porfiromonas y algunos Fusobacterium producen beta-lactamasas, Resistencia a los antibióticos. lo que les confiere resistencia a la penicilina y a muchas cefalosporinas. Un problema creciente. La resistencia a la clindamicina también es común en bacteroides y está mediada por plásmidos. Un mecanismo de resistencia transferible. Los antibióticos más eficaces contra los bacilos anaerobios gram negativos son el metronidazol, los carbapenems y las combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas. Un arsenal potente. El control es difícil, ya que bacteroides forma parte de la flora normal y las infecciones son endógenas. Un desafío constante. Es fundamental prevenir la introducción de estas bacterias en sitios estériles durante procedimientos médicos. Precauciones esenciales. La profilaxis antibiótica está indicada si se rompen las barreras mucosas. Una medida preventiva importante. Hemos realizado un recorrido exhaustivo por el mundo de las bacterias anaerobias no esporulantes. Sin duda. Son parte de nuestra microbiota normal, pero pueden causar infecciones cuando se desplazan a sitios estériles. Su diagnóstico y tratamiento pueden ser complejos debido a su sensibilidad al oxígeno y a la frecuente polimicrobianidad de las infecciones. Totalmente de acuerdo. Y especies como Bacteroides fragilis merecen una atención especial por su papel en enfermedades graves. Sin duda. Lo fascinante es cómo estas comunidades bacterianas, a menudo invisibles, influyen en nuestra salud. Un mundo por descubrir. Y a medida que avanza nuestro conocimiento del microbioma, surge una pregunta para nuestros oyentes. La pregunta del millón. ¿Cómo serán las futuras estrategias de diagnóstico y tratamiento para estas comunidades bacterianas ubicuas, pero a menudo ocultas? Una pregunta para reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya resultado tan reveladora como a nosotros. Hasta la próxima.